Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar en esta ocasión en vivo el caso de estudio que tenemos sobre el modelo de pronósticos para el mercado eléctrico salvadoreño. Como hemos visto en la presentación, realmente son muchos los factores que pueden influir a la hora de hacer un pronóstico, sobre todo de precios. En este caso de estudio, lo que pretendemos o lo que queríamos hacer era obtener un estimado del precio oficial del día siguiente, es decir, 24 horas en adelante, y considerando las características del mercado y los fenómenos que afectan el precio. Que como hablábamos en la presentación, pues son dos cosas muy importantes a la hora de crear conocimiento para poder tener un pronóstico. Es muy importante conocer cuáles son las características del mercado de las que estamos pronosticando el precio y qué fenómenos afectan. Y aquí, cuando hablo de fenómenos, me refiero a fenómenos socioculturales, fenómenos sociales, fenómenos climatológicos, cualquier efecto que pueda tener cualquier variable en el precio, sobre todo de la energía. Y ese es el objetivo del caso que queremos formular, tener un estimado del precio oficial. Ahora, esto sabemos que en nuestros mercados, sobre todo a nivel centroamericano y creo que a nivel latinoamericano, se nos dificulta, como mencionábamos en la presentación, por la calidad y la cantidad de datos que tenemos disponibles, pero no es imposible. Las soluciones digitales nos dan herramientas para que lo podamos sobreponer. ¿Cómo iniciamos en este caso? Bueno, definitivamente el primer paso es tener un enfoque fundamental. Y el enfoque fundamental es saber cómo funciona el mercado y cómo se forma el precio del mercado. Esta es la primera pregunta que nos teníamos que hacer al momento de querer nosotros modelar un pronóstico de precios. En el caso de El Salvador, ¿cómo funciona el mercado? Pues lo hemos mencionado, es un mercado basado en costos. Cada unidad tiene un costo variable, hay un orden de mérito, hay un despacho que lo da el operador del mercado y de esta forma es cómo se forma el precio, cómo llegamos a obtener un precio spot o un precio de mercado. La otra pregunta que nos teníamos que hacer es qué información tenemos disponible. Toda la información que hemos utilizado para este caso es información pública, es información que está disponible ya sea en página web o como participantes del mercado a través de las bases de datos del operador. Y lo que teníamos disponible pues es la demanda nacional. Hemos hecho nosotros, además de este ejercicio, un ejercicio de pronóstico de la demanda nacional que ha sido bastante exitoso y tenemos información de la demanda nacional. Tenemos información sobre la interacción con la región, es decir, la interacción con el mercado eléctrico regional. Tenemos información de costos variables de las unidades, información del despacho, energía disponible. Tenemos información de los despachos que se hacen de acuerdo a la legislación salvadoreña, que tenemos el despacho diario y un predespacho semanal. Y también conocemos los fenómenos socioculturales y climatológicos que afectan pues nuestra región en específico. Basándonos en esta información y tomando en cuenta este enfoque fundamental de cómo funciona el mercado, que hay un orden de mérito, que ese orden de mérito básicamente es el que dice de forma general cómo se forma el precio, creamos una red neuronal, un modelo basado en una red neuronal con un algoritmo de entrenamiento del tipo backpropagation y el entrenamiento se hizo con los datos del año 2017 a 2018. Para el periodo de validación utilizamos los datos del 2019 y el resultado de este proceso de entrenamiento nos dio un RMSE, que es una medida de error de $3.82 por megawatt hora.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es un error medio. Obviamente durante todo el periodo van a haber horas en donde le pegamos quizás muy bien al precio, en otras horas quizás no tenemos tanto acierto, pero como mencionábamos en la presentación, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es si finalmente este modelo nos ayuda a tomar decisiones. Si este modelo que hemos creado y que este modelo que nos ha llevado cierto tiempo crearlo y un cierto análisis y tratamiento de los datos, toda la ingeniería de datos que hemos hecho, finalmente nos da un modelo útil para tomar decisiones. Y lo otro es que sea un modelo que podamos actualizar en el tiempo. Yo en este momento quiero pasar a la plataforma que hemos utilizado, que es Buffett, de nuestra empresa, nuestros partners de Procom, y en la cual hemos desarrollado pues, la red neuronal por medio de la cual pronosticamos el precio. Lo que estamos viendo en la gráfica en este momento es el precio del mercado salvadoreño, es el precio spot, el precio oficial de enero de 2019 a diciembre, al 31 de diciembre de 2019. Como observamos, pues es bastante volátil. Esto es información horaria, pero vemos que hay mucha volatilidad tanto en subidas de precios, alcanzamos precios 140, un precio máximo en el año de $150, y también tenemos bajas en los precios que llegan a los $5 aproximadamente en los periodos inicios de junio, en octubre, en noviembre, que probablemente esto se deba a algún fenómeno natural, época de lluvia como la que hemos tenido recientemente. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas variaciones, todos estos fenómenos que se dan para poder tomar el precio. Como les mencionaba, las variables que hemos utilizado son demanda, el despacho de las unidades, hemos procesado esa información para obtener un orden de mérito de la información, y todas estas variables se han introducido a una red neuronal que nos permite entrenarla. Le hemos entrenado con los datos 2017-2018 para pronosticar 2020 como periodo de validación y para un caso específico de estudio. Y les quiero mostrar en este momento los resultados. Lo que vemos ahorita es el precio spot oficial, y en este momento, en color rojo, lo que obtenemos es el resultado de nuestro pronóstico. Este es el resultado que tenemos de la red neuronal. Vemos que efectivamente hay una correlación bastante grande entre pues, el valor real y el valor pronosticado. Hay algo muy interesante que es en estos periodos que el precio baja, la red neuronal logra capturar esos fenómenos, logra comprender y procesar esos datos para estimar que en esos periodos hay bajas de precios. Lo podemos observar en junio, en agosto y en octubre, noviembre. La red neuronal logra capturar ese comportamiento de acuerdo a las funciones que a la información que hemos estado procesando. Y en otras ocasiones, pues sí, vemos valores que quizás no son los más certeros, pero como les mencionaba, este modelo tiene que cumplir con dos características. Primero, es útil. Yo creo que un modelo como este para un comercializador o para cualquier agente del mercado, pues es bastante útil, partiendo del hecho de que ya no estamos ciegos. No estamos ciegos ante qué va a pasar mañana. Por lo menos tenemos la idea de qué precio esperamos tener mañana, cómo se va a formar el precio para el día de mañana. Y esa es la primera ventaja, que dejamos de estar ciegos ante un mercado, aunque tenemos poca información, pero tenemos
una luz de cómo esperamos que se comporte el precio y nos permite tomar decisiones. Estas decisiones, por ejemplo, si nos enfocamos, yo quiero enfocarme específicamente en este periodo de finales de julio, principios de junio de 2019. Esa es información horaria. Si ustedes pueden ver en la gráfica, efectivamente no tenemos un pronóstico que se ajusta perfectamente al valor real, pero nos da ese indicio, nos da esa señal de mercado que nosotros podemos buscar, que es decir, por ejemplo, para este día, el 25 de mayo, el pronóstico nos estaba arrojando que podía haber una subida de precios en las horas en las horas de punta, y pues efectivamente tenemos una subida de precios en esta hora. Siempre enfocándonos en este precio, vemos cómo trata el modelo los fines de semana, días sábados y día domingo, que logra capturar otra vez esos cambios en los patrones del precio, que es algo muy importante. Es decir, el analista comercial puede tener una mejor comprensión y un mejor entendimiento de qué va a suceder en el mercado para poder tomar una decisión de qué oferta poner o qué oferta no poner. Por ejemplo, para estos periodos, es muy interesante cómo el pronóstico logra determinar que hay una bajada en los precios. Y para mí, como comercializador o como agente del mercado, el ver que hay un indicio que el precio baje, por ejemplo, abajo de los, o que pueda haber una probabilidad de que esté abajo de los $50, pues ya me despierta una alarma o me da ciertas indicaciones de que algo puede suceder. Y lo que sucedió, pues el precio cayó casi que a $5 en operación del día real. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Si bien no tenemos un modelo exacto, es decir, no tenemos un error de un RMSE de 0, es decir, que eso significaría que calculamos exactamente el valor, y era lo que mencionaba. Ningún modelo creo que podría hacer eso, y si lo hace, pues está malo, porque está sobreajustado, y un modelo sobreajustado es muy peligroso. Sí nos da ciertos indicios del comportamiento del mercado de ciertos fenómenos. Y eso es lo que hemos logrado nosotros en este momento como mercados eléctricos, con información del mercado. Ahora, la pregunta es, ¿podemos ir ajustando este modelo? ¿Podemos ir modificando este modelo a medida que tenemos más información? Pues gracias a las soluciones digitales y gracias a BOFIT, nosotros lo podemos hacer. Y a partir de este modelo, de esta calibración que hemos hecho del modelo, una vez más se van sumando los datos y vamos teniendo más datos del modelo, y se van creando nuevas funciones y nuevos fenómenos que va captando el modelo. La red neuronal va aprendiendo en ese proceso de calibración y entrenamiento los nuevos comportamientos del mercado. Este modelo empezó hace aproximadamente, la construcción del modelo hace aproximadamente un par de meses. Si ustedes se fijan en la parte izquierda de la pantalla, tenemos muchas variantes del modelo, se han hecho muchas iteraciones, muchas pruebas, muchos errores. Y esa es una de las bondades que nos da la solución digital de BOFIT, que es que podemos nosotros partir de un modelo para ir tratando de mejorarlo, para ir tratando de alcanzar una mejor exactitud sin llegar a sobreajustar nuestro modelo. Y eso es tan fácil como un doble clic, duplicar, agregamos nuevas variables que de acuerdo a un análisis pueden tener cierta correlación con nuestra variable que queremos pronosticar, y vamos a tener un modelo que se va ajustando. De igual forma, a través de BOFIT, podemos ejecutar estos procesos de calibración automáticamente,
y tener los resultados cada 24 horas al momento que los analistas lo requieren. Y esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer. Las soluciones digitales están presentes hoy en Centroamérica, están presentes hoy en la región, están funcionando, tenemos un modelo que está funcionando, que nos da una cierta información del mercado, nos quita la venda que teníamos sobre el comportamiento de los precios. Y así como tenemos este precio de mercado, tenemos también pronósticos de demanda que también nos ayudan, y aquí lo quiero mostrar rápidamente, el pronóstico de demanda que tenemos en mercados. Y esto es algo que está en vivo, esto es algo que ya es algo real que tenemos. Lo vamos a probar aquí para el año 2020. Vamos a cargar la información que tenemos en el año 2020 para nuestro pronóstico de la demanda. Este es el pronóstico que estamos haciendo para la demanda y les quiero mostrar la demanda nacional de El Salvador en tiempo real, que es la demanda nacional oficial. Y como podemos observar, igualmente tenemos, no llegamos al 100% de exactitud, pero sí logramos buenos indicios y logramos capturar un comportamiento que es lo que nos da esa utilidad del forecast. Esto abre puertas, esto abre nuevas formas de ver la información y todo lo hemos hecho pues con información que tenemos disponible. Y no se diga qué podríamos hacer si juntamos aquí toda la información que podríamos tener o que podría un operador del mercado compartir con los agentes o poner a disposición y tener unas plataformas para compartir todos estos datos. Esto es la realidad, esto es lo que tenemos en este momento, son casos reales que estamos haciendo en este momento. Ya no es algo nada más teórico, esto es algo que lo estamos haciendo y que es posible hacerlo gracias a las soluciones digitales que estamos implementando hoy en México y en Centroamérica. Muchas gracias realmente por el tiempo que me han dado para hacer esta presentación y estoy pues abiertos a cualquier pregunta que tengamos en este momento. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante toda tu charla, tu presentación y este modelo que nos compartes. Nos parece muy valioso a todos los que te escuchamos y a los participantes en general. Tienes muchas preguntas aquí en el chat y voy a comenzar con algunas de ellas. Ok. A ver, dame un segundo. Bien, la primera es, en un pronóstico de precios de largo plazo, ¿cómo incorporan las variables de transacciones de energía eléctrica, ya que es un mercado intradiario? Bueno, si hay un mercado intradiario, que en el caso pues, de la región en El Salvador, ni en Centroamérica tenemos, o en México tenemos un mercado intradiario, yo creo que para un pronóstico de largo plazo, puede ser un pronóstico de 1 año o 2 años, quizás no tendría mucha relevancia la variable como tal de un precio intradiario, porque el periodo que estamos viendo tiene un horizonte mucho más grande. Y esto es algo muy importante tomar en cuenta. Que es qué variables vamos a tener que utilizar al momento de hacer un pronóstico. Si el pronóstico es para largo plazo, tenemos que lograr identificar, como decía en el caso, cuál es la metodología o el enfoque fundamental. Para un pronóstico de largo plazo, probablemente el enfoque fundamental no debería de ser cómo funciona el mercado, sino podría ir más del lado macroeconómico o una función más
del lado del comportamiento de la demanda o fenómenos climatológicos con ciclos a nivel anuales o mensuales. Y eso es muy importante, que al elegir la variable, que en este caso mencionan variables intradiarias, tenemos que tener en cuenta la granularidad con la que tenemos los datos. Si queremos nosotros hacer un periodo de largo plazo, probablemente la granularidad con la que querramos el pronóstico no es una granularidad horaria, sino puede ser una granularidad diaria, semanal, mensual, dependiendo de qué tan largo sea el plazo. Entonces, eso es una parte muy importante a la hora de generar un pronóstico, saber elegir y tener en cuenta si esta variable tiene cierta correlación con el periodo y la variable que queremos pronosticar. Excelente. Otra pregunta. Dice, el cambio hacia tecnologías verdes y la descentralización de la generación crean retos para los operadores de los sistemas. ¿Hasta qué nivel puede modelarse un sistema y es factible que los operadores los utilicen para todo un país o región? Muy buena pregunta. Definitivamente es posible que este tipo de sistemas sean utilizados por operadores de mercado, como por ejemplo un operador nacional o un operador regional. Tenemos casos en Europa que esta solución es utilizada, por ejemplo, por 50 Hertz, que es es uno de los operadores de la red en Alemania. También es utilizada por Elering, que es el operador de mercado de Estonia, que él maneja básicamente todo el despacho y todo el pronóstico de demanda, y ellos no nada más manejan demanda de electricidad, sino también demanda de gas y vapor, y todo lo hacen a través esta solución en específico, que es Buffett. Y acordémonos que en la parte de la operación, los pronósticos juegan un papel muy importante, porque para saber cómo vamos a operar el sistema mañana, tenemos que saber qué puede pasar mañana. Y al hacer esa optimización es donde pronósticos y modelos de optimización se mezclan para poder dar un resultado. Y con Buffett esto se puede hacer fácilmente, como lo discutió en su momento Ingo, como lo discutió también en las sesiones pasadas del primer día y el día de ayer también Richard y Yolanda. Este tipo de soluciones pues las puede utilizar un operador del mercado sin ningún problema y modelar un país completo, no hay ningún problema. Qué interesante. Aquí tenemos una pregunta de Eric Rojas que dice, ¿cómo se ajusta el mercado con los servicios auxiliares, supongo conexos, en función de las desviaciones o los servicios auxiliares son un mercado aparte? En este caso, depende realmente de la regulación que aplique para cada mercado. Y eso es cuando tenemos que tomar en cuenta, es algo que tenemos que tomar en cuenta en el enfoque fundamental. Por ejemplo, en este caso muy en específico de El Salvador, los servicios conexos o servicios auxiliares, como por ejemplo la reserva, está dada por la regulación. Cada operador tiene que poner la reserva y no hay un mercado de servicios conexos. Y eso se ha tomado en cuenta al momento de hacer el pronóstico. Este pronóstico, si nos vamos a un mercado a un mercado eléctrico, donde para los servicios conexos hay un mercado específico y la regulación lo establece, pues habría que ver cómo estas variables influyen en el despacho de las máquinas. Recordemos que para evaluar, en este caso, el precio, el pronóstico de precio, influye mucho cómo la máquina, ya sea una máquina geotérmica, térmica o una planta solar, está siendo despachada. ¿Cuáles son las reglas del mercado bajo la cual se está siendo despachada? Entonces, esos servicios conexos van a implicar o van a correlacionarse de acuerdo a la regulación del mercado. Y eso es de los factores que tenemos que tener en cuenta. Muy bien.
Otra pregunta aquí de Gerardo. ¿Cuál ha sido el reto o desafío más grande que tuvieron para desarrollar este modelo? ¿Puede realizarse en otros países de Centroamérica? Claro, bueno, contarles los retos. Yo creo que el reto más difícil que hemos tenido es, primero, pues recopilar toda la información. Hemos pasado muchas horas recopilando esta información y creando nosotros todo un sistema que pueda hacer esta recopilación de datos no a nivel nacional, nosotros lo estamos haciendo a nivel regional. Hay muchas horas, hombre, invertido en esto. El siguiente reto es para generar un tipo de pronóstico como esto es la ingeniería de datos. Esto es un tema que muchas veces es menospreciado a la hora de hacer un pronóstico. Todos nos emocionamos a la hora de crear, vamos a hacer una red neuronal y nos emocionamos por crear una red neuronal y no tomamos mucho en cuenta toda esa ingeniería que hay que hacerle a los datos para llevarlos a la forma que sea necesaria y que la red neuronal comprenda que ese valor o ese input refleja un fenómeno o un comportamiento del mercado. Y ese es el mayor de los retos. Hacer toda la ingeniería de datos para poder determinar primero cuáles son las variables más relevantes y segundo, llevarlas a una forma que la red neuronal pueda comprender que tienen un impacto significativo en la red. Y un ejemplo de eso es lo que les mencionaba. Tenemos 8 quiero ver, son por lo menos 12 modelos que se veían en la pantalla, 12 modelos en los que estuvimos haciendo diferentes tipos de ingeniería de datos, diferentes tipos de redes neuronales, hasta que encontramos pues una que vimos que funcionaba y que el enfoque fundamental funcionaba. En el tema de forecast hay mucho prueba y error, en el sentido, pero no es una prueba y error aleatoria, es una prueba y error sistemática, en donde se va guiando uno por los parámetros de error, MAPE, RMSE, MAE, todas las fórmulas de error que nos da. Y eso es, pues, creo yo, los mayores de los retos que hemos tenido. Recopilar información y la ingeniería de datos que se ha hecho para tener ese tipo de pronósticos. Qué interesante y definitivamente pareciera que las herramientas lo hacen todo, pero la realidad es que detrás hay mucho trabajo para pensar correctamente cómo darle la información a las herramientas. Sí. Y esto, perdón, Robert, había una segunda parte de la pregunta, que era si esto se puede replicar para otros países de Centroamérica. Pues perfectamente se puede replicar. Haciendo la ingeniería de datos necesaria, esto lo podemos replicar para los demás países de Centroamérica. Incluido México, supongo, también. Y Exactamente, México y cualquier... Colombia, correcto. Aquí otra pregunta. ¿Qué parámetros se podrían agregar al modelo para aumentar su precisión? Interesante pregunta. Podría verse correlaciones que hay de precios de combustibles, correlaciones que pueden haber con calendarizaciones de fallas de equipos, mantenimiento, salidas por emergencia, generar el pronóstico se está alimentando de un pronóstico de demanda. Son pronósticos, digamos, que se pueden también implementar. Tener pronósticos de falla de equipos. A esto se le puede agregar información de variables como el efecto del niño, temperaturas, efectos climatológicos. Realmente son muchas las variables que pueden impactar el precio. Hemos hecho algunas pruebas y algunas lo mejoraban, otras variables lo destruyen completamente. Pero entre esas yo creo que hay información que se puede seguir agregando y mejorando la exactitud. Yo creo que algo muy importante y sería interesante probar es
por ejemplo, el tema de mantenimientos o fallas de los equipos, cómo puede alterar eso el precio o el pronóstico de precio. Eso fue algo muy interesante. Vamos a preparar un caso Claro, para eso, a ver cómo y, funciona. y también hay mucho ¿cómo se le llama? Del Internet de las cosas que podría ayudar a tener este tipo de información muy Exacto. puntual, ¿no? Mientras más información se pueda ir teniendo, más precisión. Finalmente, una pregunta de René, que pregunta, ¿qué metodología usan para el pronóstico de demanda? Para el pronóstico de demanda es igual, es una red neuronal. La metodología de entrenamiento es una propagación Manhattan. Se han utilizado variables como clima, la misma demanda con ciertos lags, humedad, porcentajes de humedad, pronósticos en el tema eh, se me fue la palabra, pronósticos de viento y pronósticos de sol o de temperaturas. Son Variaciones. básicamente los tipos de variables que hemos utilizado, pero es una red neuronal. Y lo interesante de la red neuronal es que aprende. Realmente esa es la magia, podríamos decir, entre comillas, de la red neuronal, que a medida vamos nosotros alimentándola con más datos, pues la misma red va identificando y es el analista quien por medio como les decía, es la prueba y error sistematizada por medio de las variables de error, quien va determinando qué ajustes se pueden hacer del modelo. Y funciona bastante bien. Excelente, Oscar. Te agradecemos mucho tu participación y a todas las personas que nos acompañan y han enriquecido este evento con sus preguntas y comentarios. A continuación, bueno, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias.